Saluda Paco Macías. El cine mexicano ha sido testigo del surgimiento de inolvidables actores infantiles, quienes a través de su carisma y talento se consagraron como estrellas de la pantalla grande. Tal es el caso de Cuitláhuac Rodríguez, quien brilló en la década de los años 70 como uno de los niños del cine más queridos en México. Cabe destacar que Cuitláhuac es hijo del célebre y legendario cineasta Ismael Rodríguez, realizador de las películas más icónicas de Pedro Infante. Y fue precisamente su papá que lo dirigió en películas como Mi niño Tizoc, al lado de figuras de la talla de Columba Domínguez, Julio Aldama o Alberto Vázquez. Por cierto, con este famoso actor y cantante, Cuitláhuac Rodríguez vuelve a alternar en la película Faltas a la Moral, por la que Pesime pone en sus manos La Diosa de Plata como mejor actor infantil en 1970. La dinastía cinematográfica a la que pertenece Cuitláhuac Rodríguez es muy respetada. Son recordados sus tíos Roberto y Joselito Rodríguez, quien a su vez es padre de los también niños del cine Pepito y Titina Romay. Actualmente, Cuitláhuac es un exitoso empresario, a quien agradezco profundamente nos haya abierto las puertas de su casa para platicar con el público de este canal. ¡Qué gusto, Cuitláhuac! Contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a muchachos por haberse interesado en entrevistarme, en saber qué es de mí, ¿no? Y sobre todo porque hay detrás una larga trayectoria y la familia Rodríguez. La pregunta obligada: ¿cómo llegó usted al cine siendo un niño? Pues mira, realmente yo entré al cine por un accidente, porque mi padre, desde muy pequeño, siempre me quiso meter al cine. Iba a hacer ya una película que se llamaba Los Chicles, donde la iba a dirigir Chano Urueta, pero resulta que yo era muy tartamudo, no podía ni siquiera pronunciar mi nombre, ¿no? Entonces, total, mi papá dijo, no, pues no, él no nació para esto, y pues ya se frustró mi entrada al cine. Y no es hasta que precisamente se iba a hacer la película de Faltas a la Moral, y uno de los niños que iba a trabajar en la película, una semana antes, pues avisa que no iba a poder participar porque le habían conseguido un papel en una película en España. Entonces dice mi papá, oye, pues mira, se va a internacionalizar mi hijo y esto. Total, dejó botada la película. Y yo, como había estado viendo todos los ensayos y todo esto, mi hermano le dice, oye, ¿por qué no le dices, intentas a Cui? No, hombre, pues si no puede ni siquiera pronunciar su nombre, ¿cómo crees? Dice, bueno, pues pues a ver, pues ve, me llaman, y como yo jugaba con el niño y yo estaba en los ensayos, pues yo le platiqué todo el diálogo, ¿no? Dijo mi papá, perfecto, pues empezamos en la siguiente semana, ¿no? Así entro como un debut y despedida, hago la película, y resulta que, pues, no me salió mal la película, salió bien la película y todo, y me nominan para la Diosa de Plata, gano la Diosa de Plata por el mejor actor infantil, y pues eso marcó el inicio, pues, de una carrera de más de 33 películas, una telenovela, pues muchas satisfacciones que recibí, pues fue el inicio de mi carrera artística. Niño con estrella, sí, hijo de un gran cineasta. Platíqueme un poquito cómo era don Ismael Rodríguez en el set de filmación. Pues mira, déjame platicarte, realmente él era una persona, pues mira, era un gran padre, pero para un niño, pues diferenciar que está trabajando, que está su papá, es algo un poquito más complejo que todos los niños artistas,
porque pues en mi caso pues me tocó que mi papá fuera el director y el escritor de la película y pues no verlo como papá y todo eso. Entonces él me dijo, mira, aquí tienes que ver una cosa, tú eres mi hijo, vas a trabajar con otras personas que no son mis hijos y pues tengo que ponerte una especial atención a ti porque quiero que hagas las cosas muy bien. Entonces, mi papá fue muy exigente conmigo, fue muy exigente conmigo, y la verdad quería pues, que yo le tomara la seriedad que requerían las películas, aun siendo yo niño. La verdad es que es un niño bastante tranquilo, entonces se facilitaban las cosas y pues la verdad teníamos una comunicación tan grande, perdón, que mi papá me dirigía con los ojos. O sea, con los ojos, o sea, yo sabía, lo veía a él y sabía perfectamente bien lo que, o me veía, movía los ojos y sabía ya hacia dónde tenía que ir. O sea, nos conocíamos tan bien que con los ojos me dirigía. Aparte de que, pues habíamos pasado por ensayos y todo esto y conocer el personaje y todo, pero pues para mí era, al principio era como un juego, pero después, pues sí, la verdad es que mi papá era una gente muy profesional, ¿no? Entonces no iba a permitir que, pues que yo rompiera esa estructura del el orden que tenía mi papá. Mi papá era una gente muy profesional, o sea, realmente mi papá, si mi papá nunca decía una grosería, nunca insultaba a nadie, nunca, o sea, trataba muy bien a toda la gente, ¿no? A mí me trataba obviamente muy bien por su hijo, pero sí fue difícil para mí. Es que para un niño, los niños, es la que la gente no sabe, los niños actores, pues sí se sufre un poco, la verdad, porque pues la verdad es que los niños, o sea, yo fui un niño que trabajé mucho en las películas, fui un niño que estuvo en un colegio muy difícil, estaba yo en el colegio alemán, entonces eso hacía pues que todos mis tiempos libres era de trabajo, ¿no? Entonces, aparte que mi papá me jalaba a, a cuando él escribía, con su estudio con los demás escritores. Por ejemplo, mi papá tenía un team de escritores que estaba Ricardo Garibay, Pedro Urdimalas, era Luis Espota, era Salvador Novo, era hasta estaba ¿cómo se llama? Juan José Arriola, que me daba mucho miedo porque llevaba con la capa, pensaba yo que era un vampiro de niño, ¿no? Entonces, bueno, todos, yo los veía, me dicen, oye, qué bárbaro tú de niño y todo, pero pues para mí era normal, porque el ser el hijo de mi papá, en la casa desfilaban una cantidad de personalidades, pero para mí eso era muy normal porque yo vivía ahí. Claro. Entonces lo mismo, yo llegaba de mi casa, llegaba a la hora de la comida y tenía buena comida, podía estar cantando Lola Beltrán, claro. Como en la noche no me dejaban dormir porque estaba tocando Chava Flores la guitarra en la biblioteca, ¿no? O como, o sea, una serie de artistas pasaba por la Casa Fiabasi, ¿cómo se llama? Bueno, muchos pintores y bueno, nací en medio siendo hijo de él, pues yo lo veía normal, pero la verdad es que no fue muy normal para cualquier gente haber crecido entre tantas leyendas en todos los ámbitos de la cultura de México, ¿no? Haberlos conocido y haber convivido con ellos, eso fue, pues la verdad fue muy padre para mí, ¿no? Pero ya me fui a otras cosas, ¿no? Sí, fue conocido artísticamente como el niño Cui. Exactamente. ¿Porque les costaba trabajo pronunciar su nombre? Sí, no, fíjate que precisamente tiene la anécdota que a mí mis papás me meten a un colegio pues, súper difícil, que era el colegio alemán. Era un colegio muy, muy rígido en disciplina, y ahí los alemanes no podían pronunciar Cuitláhuac, les costaba mucho trabajo. Entonces me decían Cui, entonces toda la gente, bueno, hasta la fecha, desde niño hasta la fecha todo el mundo me dice Cui, claro. Mi secretaria, mis amigos, la gente, todos me dicen Cui, aunque me llamo Mario Cuitláhuac Rodríguez, ¿no? Okay. Entonces, todos, pues se les facilitaba mucho, y ahí es donde me ponen Cui, en el colegio alemán. Sí, de hecho, revisando su filmografía, en sus personajes, así es como lo acreditaban. Exactamente. Cuénteme, Cui, ¿cómo era su relación, su convivencia como niño actor del cine con grandes luminarias como Germán Valdés Tintán, por ejemplo? Hicieron una película, El Ogro. Sí, hicimos una película, El Ogro,
Bueno, realmente se hicieron conjunto dos películas, una tras otra, se hicieron en Guatemala. Una fue Trampa para una niña, eso primero, y terminando la película inmediatamente se empezó El Ogro. Las dos se filmaron 100% en Guatemala. Okay. Entonces, y en las dos películas también trabajó Tintán. Tintán y bueno, otros, Marcos Olivier, Enrique Rambal, y bueno, también salían en la película El Ogro 3 de mis hermanos más, mi hermana Shanat, mi hermano Tizoc y mi hermano Tonatiuh, ¿no? Hay una anécdota no, trágica, ¿no? No, sí, fíjate, cuando fue una cosa tremenda. Primero, cuando estamos haciendo la película El Logro, que fue la última, primero se filmó Trampa para una niña, y cuando llegamos nosotros en Trampa para una niña, nos tocó que hubo unas lluvias muy fuertes en Guatemala, y estábamos grabando en una casa que se rentó para la película, que daba a un lago, y la verdad estábamos nosotros muy chicos, y para mí fue una impresión tremenda, que a mí me gustaban, siempre me han gustado mucho los pececitos, como mucho los pececitos. Entonces estaba yo en el lago, y de repente empecé a ver en el lago, y empecé a ver gente muerta flotando en el lago, de mucha gente que murió, ¿no? Entonces, y esto te lo platico porque fue una catástrofe que pasó en aquel entonces en Guatemala, y esto es porque después terminamos la película, nos vamos a filmar a Tikal, la película del Ogro. Entonces ahí en Tikal, que firmó la película del Logro, nos iba a presentar, el presidente de Guatemala nos iba a prestar su avión para llegar allá y todo eso, estaban todos los planes, pero como estaban ocupando todos los aviones y todo para el rescate y todo esto de tanta gente que quedó mal, pues nos mandaron en un avión de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Pues ya te podrás imaginar, pues era como de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De hélices, ¿no? Y total que, fíjate que durante la filmación, pues ahí pasaron varias cosas, desde que nos quedamos como un hotel muy rústico, o sea, nada más así, fuimos saqueados por los changos, se metieron cuando estábamos en la filmación, nos sacaron toda la ropa, nos sacaron todos los animales, o en la noche que íbamos al comedor a comer, se veían en el piso como lucecitas, ponías la linterna, y eran unas arañas de este tamaño que la gente iba caminando, y vimos animales víboras, y vimos, o sea, vaya, estábamos a la mitad de la selva, ¿no? Y la verdad pues fue un poco difícil y estresante porque éramos 4 niños metidos en la selva, entre tantos animales, en la selva, pues lacandona, ¿no? Sí. La selva lacandona, ¿no? Entonces, total que termina la película y pues regresa este avión para recogernos, y resulta que nada más llegó el piloto. Entonces, el staff sube el equipo al avión de hélices con el que nos habían mandado y todo, pero pues ellos nomás subieron por subir las cosas como las suben un camión. No saben ellos de distribuir los pesos ni nada, ¿no? Entonces venía el Ogro, era un hombre muy gordo, no sé, pesaba más de 200 kilos este señor, ¿no? Era una cosa tremenda, ¿no? Entonces, ahora sí como dice, como el Borras, vamos y despega. Y a la hora de despegar, el avión, una de las alas golpea con un árbol. Entonces eso hace, daña un ala y hace que durante el vuelo se queme un motor. Luego, en pleno vuelo se quema otro motor, ya nada más era 4 hélices, venían con dos hélices todavía, ¿no? Nosotros estábamos muy pequeños, mi hermana y yo estábamos ahí, y pues Tintán, para distraernos y todo, nos empieza a contar cuentos. O sea, realmente Tintán era una maravillosa persona. ¿Cómo se llama? Era una maravillosa persona que nos trató a nosotros, no digamos que era niñero, pero pues era, cuando vas a una producción así, y pues ahora sí que es una gran familia, los del staff y todo, desayunamos, comemos, cenamos y estamos pegados. Estuvimos pegados ahí 2 meses o más. Estuvimos pegados, entonces hicimos una bonita relación. Sí, eso sí, digo, cosa curiosa, él hacía un zapatero remendón borrachín, pues le quedó perfecto porque siempre está las copas de encima, ¿no? Pero era una gran persona, ¿no? Entonces te platico que resulta que vamos en el avión y de repente pues vamos a bajar de emergencia en un aeropuerto, en el primero que pude llegar porque ya estaba forzando,
y se quema otro motor, o sea, y ya quedaba una hélice, con todo el peso que traemos una hélice. No, bueno. Entonces, queremos bajar en un aeropuerto, no recuerdo el nombre del aeropuerto, se llamaba Margaritas, nunca se me va a olvidar, pero resulta que aquí íbamos a bajar, había apagón en el aeropuerto. No, Entonces bueno. no había, pero tuvimos que esperar, volando así con una hélice, a que pusieran lámparas de petróleo para señalizar, para que pudiera bajar el piloto. Y fíjate, ahora, ¿qué pasa? Mi papá en esas películas, mi papá siempre fue muy familiar para su empresa. Entonces siempre nosotros pasamos parte de la empresa, mi mamá era la productora también, o sea, entonces en el avión venía toda la familia, venía toda la empresa, veníamos todos en el avión. Entonces baja el avión y fue la verdad, un aterrizaje maravilloso. Ahí. O sea, todavía te imaginas todo el mundo, yo me recuerdo todavía gente que se bajaron del piso, besaban el piso, sí, y todo. Claro. Pero yo la verdad es que nosotros te estoy platicando todo eso que pasó, pero nosotros no estábamos enterados, mi hermana y yo, porque Tintán nos venía platicando a nosotros unos cuentos y todo, nos venía distrayendo para que no nos diéramos cuenta. Él estaba consciente de todo lo que sí, pues, o sea, pensaron todos que nos íbamos a matar. Sí, sí, sí. Nos íbamos a matar de un avionazo. Pues, fue una película dentro de la película. Dentro de la película. O sea, sí, pocas personas, el público, muchas veces no se imagina todo lo que tiene que pasar la producción para llevar a cabo. Exacto, mira, y luego fíjate, otra anécdota, te digo que en la película, como eran las dos películas, entonces se filmaba una tras de otra, entonces se requerían para las películas, para una se requerían ratas, y para otras se requerían las ratas, y otras se requerían tarántulas y alacranes. Uy. Entonces se puso un anuncio en radio que se compraban ratas, tarántulas y alacranes a quetzal. El quetzal valía lo mismo que $1, valía 12.50 en aquel entonces. Entonces, pues se hizo una cola fuera del hotel tremenda, ¿no? Entonces empezaron a comprar realmente unas arañas preciosas, pero unas arañas, pero que no te puedes imaginar, ¿no? Y ratas y todo eso. Bueno, total, ya el cuarto, le decían, ya no compren más, pues ya hay demasiadas, hasta que de repente, no, pues ya, bye. Pero afuera se quedó un montón de gente afuera con sus animales y todo eso ahí. Pues se enojaron y aventaron todos los animales al hotel. Entonces ya no estaban corriendo del hotel porque, claro, pues imagínate nada más, sí. Invasión de ratas, tarántulas y alacranes en el hotel. Entonces, bueno, se tuvieron que contratar servicios de fumigación y todo para arreglar todo eso porque ya no se iban a correr, porque había, para donde volteabas había animales, ¿no? En el hotel, ¿no? Entonces toda la gente, todos los huéspedes se querían salir del hotel, total ya. O sea, claro. Pero te digo, son como esas, ¿no? Otra anécdota también, en la película de El Ogro, se acercaban los niños a un santo, porque sí, decía Tintán, les había inventado que se le movían los ojos y todo. Sí. Ahí van los niños a acercarse ahí, y resulta que la película se caía y se rompió el santo. Pero eso se estaba haciendo en una iglesia, y pensaron los del pueblo que se había roto su santo patrono, se había roto en la película. Y cuando de repente empiezo a ver que se empiezan a mover todo rápido, vámonos, ¿qué pasó? Pues venía todo el pueblo a lincharnos con machetes y todo para matarnos, porque veamos, hasta que se les explicó, no, es que nosotros, pues de cualquier forma rompieron un santo y ahora se van a morir aquí. Salimos pero con partes, ¿no? Entonces digo, esa película tuvo esa producción tuvo tantas anécdotas que se puede hacer bien una película de la película. Pues ya no la contó. Pues sí. Y finalmente fue toda una aventura. Sí, no, la verdad sí que sí fue. Y regresando a don Ismael, a su papá. Sí. No se puede concebir al cine mexicano sin la mirada de don Ismael, un visionario. Usted que lo tuvo tan de cerca, que platicaba con él, intercambiaron muchas experiencias. En su opinión, ¿a qué se debe que haya terminado la época de oro del cine mexicano? Pues mira, se dicen hay muchas versiones. Hay muchas versiones al respecto. Yo platicando con mi papá y todo eso, resulta que, pues sí, efectivamente, pues hay mucha gente que no comparte esto, ¿no? Pero mi papá me lo comentó, ¿no? Y me dice, mira, durante la época que Estados Unidos estaba un poco ocupado con sus guerras y sus cosas, entonces, pues a nosotros como productora,
nosotros, o sea, cuando estaban asociados con mis tíos, que era Producciones Rodrigo Hermanos, era una empresa gigante. Era como la Warner Brothers de los Estados Unidos. O sea, tenía trabajando para la empresa, eran más de 500 o 600 personas, ¿no? Y tenía pues, la propia carpintería gigantesca para hacer todos los lugares. O sea, era como su momento fue Televisa, pero en el cine, la producción de Rodríguez era, pues era un monstruo porque tenía o sea, sus películas donde se presentaban, tenían territorio en todo el mundo, eran vistas en todo el mundo. No te hablo que, por ejemplo, La Cucaracha fue una película que se pasó un montón, estuvo traducida a más de 20 idiomas, La Cucaracha, Ánimas Truján, o sea, tenían un público muy grande, tenían unos mercados, México tenía un mercado mundial. De hecho, mi papá, una de las cosas que debe saber la gente es que mi papá dio a conocer a México en muchas partes del mundo a Sí. través de sus películas. Llegaron a conocernos, tanto así que, por ejemplo, en algunos casos dicen, no, es que las películas de tu papá las pasaban en Europa y pensaban que todo el mundo andábamos a caballo, Sí, sí. ¿no? Pues no sé lo que se iba conociendo, pero tenía mercados internacionales México, ¿no? Y empiezan ellos a involucrarse. Obviamente, pues sí, la verdad es que sí, les iba muy bien, era una empresa muy poderosa, muy fuerte, pero pues nunca como las empresas americanas, ¿no? Nunca como una Paramount, nunca como una Warner Brothers, ¿no? Sabes que capitales o sea, no era lo mismo un millonario de México que un millonario de Estados Unidos, porque un millonario de Estados Unidos era un millonario mundial, ¿no? Sí. Entonces, pues eran capitales muy fuertes. México va perdiendo sus territorios, ¿no? Pues se tiene que hacer películas pues más modestas y todo eso. Y aunque de verdad también no quiere decir el hecho de que una película no tenga gran presupuesto, no es decisivo en que sea una buena o mala película. Lo que le hace buena a la película son los buenos artistas, un buen argumento, una buena dirección, bueno, vaya, son otras cosas, ¿no? Pero pues sí, se va perdiendo territorios México y pues también la temática cambia un poquito, empiezan ahí más o menos las películas, pues Mauricio Garcés, empiezan películas de los de Lorena Velázquez, Claro. esa etapa en que ya no se hacían películas de corte internacional, eran como más home, más para México, ¿no? Así es. Entonces, porque no eran por ejemplo, las películas de la Revolución. Claro. Ahorita eso le interesaba mucho a otros países verlo, El le cine interesaba indigenista de Emilio Fernández. exactamente, o por ejemplo mi papá quería, o sea, hacía la película Sí. nosotros los pobres ¿cómo se llama? Que mostraba cómo era la vida latinoamericana, Sí. porque ok, se veía cómo era México en aquel entonces, pero un reflejo de muchos países latinoamericanos, que Así era lo es. mismo, ¿no? Entonces, esos temas eran internacionales, ¿no? A raíz de que se vuelve un poquito más casero el cine y que ya después pues va perdiendo más y luego ya vamos a entrar en películas de ficheras y películas de Claro. toda esa Narcos. época, exactamente, y luego ahora pues películas de narcos, aunque te voy a decir una cosa, en cine no fue tanto, pero te voy a decir que muchas empresas de plataformas viven de series de narcos mexicanas. Sí. Entonces, o sea, sí, ahora ha cambiado, ya no es cine, pero de todas maneras son temas bien manejados, la verdad, porque si no fuera bueno, pues la gente no lo vería, ¿no? Que Pero pues finalmente sí, reflejan es una realidad. una realidad y Ya. todo eso, y la gente lo ve y tiene el mercado pues internacional también eso, ¿no? Que digo, qué lástima que ahora se da a conocer México por el narcotráfico en vez de por los caballos, ¿no? Sí, lo con Sí, su sí, época, sí. ¿no? Pero bueno, entonces te digo, entonces más o menos sucede una situación de esas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues ya las distribuidoras ya daban menos anticipo a los productores para hacer películas porque se habían perdido territorios, y pues la verdad, pues sí, fue un momento que el cine se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, y pues tiene que ver hasta llegar a una situación que fue un jaque para el cine, cuando fue la expropiación de la industria cinematográfica, Sí. que se da en el sexenio de Luis Echeverría, Sí. donde es el primer banco que se expropia, que el gobierno dice, pues como ya vieron que se perdieron sus territorios,
No, la iniciativa privada no sabe hacer cine, el gobierno va a enseñarles ahora a hacer cine. En vez de apoyar, supongo, pues empiezan a hacer con presupuestos multimillonarios películas que muchas de ellas nunca se acabaron, ya sabes, esa es la corrupción, o sea, el gobierno no es empresario, el gobierno es de servicio, es de otro tipo de cosas, ¿no? Pero en fin, me estoy metiendo en otra plática, pero bueno, es la verdad, ¿no? Y pues ahí se expropia el cine, se expropian los estudios, viene, y entonces la verdad, todavía es un jaque, todavía comprimen más a la iniciativa privada del cine y pues nunca logra levantarse. Sí se hicieron algunas buenas películas, todavía algunas buenas Lo que películas, se llama nuevo cine mexicano, que luego cine surge mexicano. después de la época de oro. Exacto, y luego, por ejemplo, y ahorita, la verdad es que dicen, no, hombre, es que ahorita, por ejemplo, pues, mexicanos que ganan los Óscares y todo, pero perdónenme, eso no es cine mexicano, es mexicanos exitosos trabajando para el extranjero. Esos son los que ganan, pero no son producciones mexicanas, ¿no? Entonces, hay muchos talentos mexicanos, la verdad, que la prueba está que ganan Óscares los mexicanos, pero pues la verdad está tan insípida, está tan golpeada la industria mexicana, fílmica mexicana. Digo, que eso no quiere decir que no se hayan hecho también algunas buenas películas, pero desgraciadamente no tenemos la vitrina, pues, para poderlo enseñar, pues se hace una buena película y todo, tarda mucho que nuestras películas puedan llegar a otros lados, ¿no? A pesar de que ahora ya hay internet y todo, ¿no? Y esas vitrinas muchas de las veces están en la figura de los festivales cinematográficos, donde, por cierto, y qué bueno que, que su papá sigue siendo reconocido por tantos años que trabajó en el cine, como en la memoria fílmica. Recientemente fue galardonado en su figura, en Morelia. Exactamente. Sí fue ¿cómo se llama? El Festival Internacional de Cine de Morelia. Hicieron un homenaje a mi papá ahí. Fue muy bonito. En el mero centro de Morelia pusieron fotografías de varias películas de mi papá. Montaron un cine al aire libre bastante grande para que la gente pudiera ver las ¿Cómo respondió el películas. público? Fue ¿Qué maravilloso. proyectaron Y bueno, primero proyectaban todos los críticos que llegaron de todo el Sí. mundo en una de las salas de Cinépolis por ahí, y después esa película por la noche se proyectaba ya, proyectaron Nosotros los Pobres, proyectaron Los Hermanos del Hierro, Ok. La Cucaracha, La Oveja Negra, hijo, no recuerdo, fueron 6 o 7 películas que pasaron una por cada día. Y lo que fue una cosa maravillosa, la verdad, es que pues, se estrena este homenaje a mi papá con la película de Nosotros los Pobres. Ok. Nosotros los Pobres ha sido la película más pasada en la historia de la televisión. Sí. Fue la película que se pasó. Y jalaba unos auditorios tremendos. De Sí, hecho, sí. utilizaban esa película, la ponían antes de cada informe presidencial para jalar auditorio. Ok. Entonces, digo, esto lo sé porque pues, mi papá vendía los derechos con Televisa en aquel entonces ocupaban esa película para jalar el auditorio, ponían a Pedro Infante jalaba los auditorios, ¿no? Porque si no, ni quien los viera, ¿no? Pues, Y por cierto, ahorita que menciona a Pedro Infante, ajá, cuando, cuando Pedro muere, y anteriormente Blanca Estela Pavón, ambos en accidentes de avión, don Ismael sufrió mucho esas pérdidas. Y tengo entendido que fue un parteaguas en su trabajo fílmico. Después, antes y después de Pedro, cambió su dinámica para trabajar. Hizo ya otro tipo de películas. Debió haber extrañado muchísimo el cine de Pedro, pues porque mira, lo hizo. de hecho, te voy a decir una cosa, de hecho, pues sí, obviamente mi papá le pudo muchísimo, es más, de hecho, criticaron mucho a mi papá, porque durante el velorio y todo lo de Pedro Infante, mi papá estuvo levantando imágenes y todo para allá, para hacer un documental sobre la vida de Pedro Infante. Claro. Se llamó la película así, era Pedro, pero no, ya ni la frega, hasta eso quiere sacar dinero, quiere hacer. No, quería mi papá dejar un documento que todavía lo ven y que, o sea, que está para México, o sea,
No, sí, voy de acuerdo que el cine es un negocio, pero mi papá realmente, él hacía películas por su gusto. Él, que sí eran exitosas, pues sí, ante la envidia de mucha gente eran exitosas, pero su objetivo no era el dinero, era una consecuencia de haber hecho algo bien, que le Claro. gustara a la gente. Entonces, y mi papá, pues sí, obviamente le pudo mucho. Aparte, él pensaba que mi papá, a esa, que iba a morir también en un avión, porque dijo, mira, pues Sí, sí, sí. eran tan juntos, Sí. tan unidos, que pensó él que iba a morir. No murió de un avionazo, pero yo te puedo decir ahora, cuando muere Pedro, tienes que, Pedro ya no era exclusivo de mi papá, Ok. porque pues ahí se le metió a mi papá, Antonio Matuco. Sí. Antonio Matuc se agarra y dice, oye, pues bien nomás, está haciendo millonarios a todos, porque Pedro Infante no era una persona, un negociante. Él le agarraba y decía, ¿sabes qué? Mira, yo a mí no me digan de regalías y todo. A ver, ¿cuánto? A ver, RCA, no pierdes. Yo quiero por mi disco y le pagaban por disco 300,000 pesos. De aquel entonces una fortuna. Claro. Pero decía, yo me pagan mis 300,000 pesos y era tan bueno que lo grabé en una tarde el disco. Sí. Lo grabé en una tarde, entonces obviamente pues él no pensaba en las regalías, en que iba a dejar herencia de eso, ¿no? Él le daban pajaritos. Y igual, las películas, ¿no? Entonces, acá en este caso, pues como buen judío, Antonio Matú, ¿qué digo? Que tenía buena relación con mi papá, a pesar de todo eso, tenía una buena relación, y pues mi papá dijo, bueno, pues ok, ahora vas a hacer películas con otras personas, pues no hay problemas, adelante, ¿no? Y te digo una cosa, dentro de todo también fue bueno, porque si no hubiera hecho eso, pues no hubiera hecho Aníbal Trujano, no hubiera hecho La Cucaracha, son películas que hizo posteriores ahí. O sea, Ánimas Trujano estuvo nominada al Oscar sí, exactamente, como mejor película extranjera. fue el primer mexicano nominado al Oscar. Sí. Y no se ganó el Oscar, ¿sabes por qué? Por ser mexicano. Por ser mexicano, porque de hecho ¿cómo se llama? Los votos europeos eran para la película de Aníbal Trujano. En Estados Unidos, pues que tenía pues la mayor parte de la influencia allá, pues como un mexicano, bueno, si nadie la podía creer que en aquel entonces un mexicano estuviese nominado siquiera a los Sí. Óscares. O sea, ¿cómo crees si pues éramos de segunda nosotros? O sea, y entonces estuvo nominado y no ganó. Pero bueno, eso también lo habló el mercado internacional a mi papá. Hizo mi papá allá una serie de televisión, creo que es, bueno, que se grababa en película, pero se llamaba Daniel Boone. No sé si le Sí. llegaron a ver, Daniel Boone la ¿Cómo hizo mi no? papá también allá. Dirigió, entonces, hizo Sheena, la mujer de la selva, hizo varias películas internacionales para ir a los Estados Unidos también, hizo su época también de allá, pero pues mi papá es mexicano, mi papá quería, o sea, mi papá no quería estar lejos de nosotros, aunque por ejemplo también, si no hubiera estado ese distanciamiento, no hubiera hecho otra película, la verdad, para mí, El Niño y el Muro. Sí, El Niño y el claro. Muro, del niño que Con se le va, Yolanda el de Varela, Yolanda Varela con Nino del Nino del Arco, Arco. del niño que se le va la pelota a la otra Alemania, ¿no? Que es Sí, una sí, película sí. muy buena. Es más, de hecho, Sí. le pasó a mi papá con esa película lo que a Juventino Rosas con la película esa de Sobre las Olas. Sí, sí. Le pasó de que cuando se estrenó la película, no, esa película no es mexicana, esa película es española, tiene corte totalmente europeo, ¿cómo va a ser un mexicano? Pues sí, era de mi papá, ¿no? Era la película, ¿no? Entonces, digo, mi papá era una persona que le decían que estaba loco. O sea, la crítica le pegaba muy fuerte a mi papá y después acababan aclamándolo, ¿no? O sea, ¿cómo? A Pedro Infante ponerlo a dirigir la Sinfónica Nacional pues, sobre las olas, ¿no? Sí. ¿Y cómo Pedro Infante haciendo esto? Pues, sí, pero es un charro. Entonces, ¿qué pasó? Y mi papá decía, no, Pedro Infante es el mejor actor que tenemos, ¿no? Y no tuvieron que reconocerlo con el Oso de Berlín, que es el Oscar europeo, como el mejor actor del mundo, para que dijeran todos, no, pues sí es actor, ¿verdad? O sea, desgraciadamente el malinchismo que siempre ha existido pues en los mexicanos o en los países latinos y todo eso, que siempre piensan que lo mejor es lo de afuera, ¿no? Que no lo que tenemos aquí, tanto las películas, las artesanías y todo eso, siempre piensan que es mejor allá y son más apreciados en el de Sí. afuera que nosotros aquí, ¿no? Entonces te digo, eso hizo que mi papá, pues la verdad, sabía, porque muchas veces dicen, no, es que
Ismael Rodríguez sin Pedro Infante no había sido nada y Pedro Infante sin él, no, mi papá fue otras cosas, porque además ahora me preguntan mucho por internet, oye, ¿es verdad que la película de Animas Trujano fue escrita para Pedro Infante y luego como se murió le pusieron a este japonés para hacer un niño? Y pues le digo, no, no es cierto, eso no es verdad, no fue escrita para Pedro Infante. Esa película, mi papá siempre traía ya la idea de internacionalizar su cine, o sea, que fuera más, se contrató, contrató al japonés más importante, le mandó, pues mi papá, es más, cuando le mandó la historia, mi papá pensó que le iban a mandar a volar. Él pensó, la leyó y le interesó y le habló, me gustó la película, sí voy. Oye, pues vamos a arreglarnos, pues a ver cuánto va a cobrar. O sea, en dólares, el más famoso de Japón, a ver cuánto va a cobrar. No me interesa, la quiero hacer. O sea, hablemos lo del dinero, pero la quiero hacer aunque no me pagues. Se vino a México, él ganó por esa película como actor premios internacionales en todas partes del mundo, Toshiro Mifune. La película la nominaron, ganó 2 Globos de Oro también, la película. De los periodistas especializados de allá. Entonces te digo, o sea, hizo que también vieran que no tan solo era Pedro Infante. Ahora, que fue una mancuerna maravillosa, que las películas de Pedro Infante eran maravillosas y que Pedro Infante también hizo películas buenas y mi papá pues también las hizo, bueno, porque ya había recibido la escuela, porque lo que sea cada quien era un gran maestro. Sí. Era un gran maestro. A mí me dicen, ¿sabes qué? ¿Tú qué, dónde estudiaste actuación? Digo, no, pues fíjate que pena, yo no estudié actuación, pero tuve un maestro, yo creo que el mejor de todos, tuve un mejor maestro que me enseñara a mí de todo esto, y pues enseñó a Pedro. De hecho, a Pedro no tan solo lo enseñó a actuar, lo enseñó a interpretar sus canciones, ¿no? Enseñó, que le decía, mira, hay cosas diferentes. Una cosa es cantar y otra cosa es interpretar. El que interpreta engancha con el público, el que canta nada más lo oyen, pero el chiste es que engancha. Entonces, logró enganchar y que se metiera hasta en el tuétano de la gente, que la gente lo amaba y lo sigue amando, sí. Porque Pedro Infante no ha muerto, así como es. Igual mi papá tampoco ha muerto, porque sigue viva su obra y todo, aunque bien dices tú, hace algo me decías tú que la verdad es, pues que sería muy importante que la gente volviera a ver esto. Porque te comentaba, volviendo un poquito a lo del homenaje a mi papá, ponen una cosa muy asombrosa, Estrenan el homenaje a mi papá con la película Nosotros los Pobres, donde van todos los críticos había Canadá, Estados Unidos, Japón, bueno, Alemania, de todos lados. Ponen la película subtitulada y cuando termina la película le dan una ovación de 5 minutos. Y entonces la verdad yo quedé sorprendido y todo eso. Emocionado, muy emocionado, hasta las lágrimas. Pero, ¿y eso qué te dice? Que lo es bueno hoy y siempre. Entonces, ahí tiene mi papá películas muy buenas que podrían conocerle a las nuevas generaciones, que podrían verlas y todo. Y la verdad es que sí, yo ahorita la verdad me estoy planeando, junto con otras personas, un par de homenajes a mi papá, uno allá por Oaxaca y otro allá en Guanajuato. Interesante. Inclusive estoy viendo para que se instituya un premio de Ismael Rodríguez. Nos avisa. Exactamente. En eso estoy trabajando ahorita de esto. ¿Por qué se retiró usted del cine? Pues fíjate que realmente no me retiré. Realmente siempre, lo único que hice, o sea, en 1995 hago 3 películas, Reclusorio 1, 2 y 3, que dije mi papá, y mi papá se retira en esas películas porque mi papá ya estaba perdiendo la vista. Okay. Ya no podía ver bien, tenía una enfermedad degenerativa que se llama maculitis, y pues ahí no hay reversa, ¿no? Entonces sí. ya no iba a poder dirigir, ¿no? Y tristemente se tuvo que retirar, sufrió muchísimo por eso, porque era un hombre muy activo y todo. Y yo en esos momentos tenía yo una arrendadora de equipo para filmaciones. Entonces me pongo a hacer la renta, empiezo a, antes del Tratado de Libre Comercio, empiezo a representar empresas aquí en México,
empiezo a florecer por la parte de CDI, me dedico a las partes técnicas, empiezo a hacer no sé, unos equipamientos para Televisa de iluminación, empiezo a hacer, armo mi productora, y empiezo a hacer documentales, comerciales, algunas producciones también, y simplemente me giré hacia otro aspecto dentro de la producción, ya no frente a las cámaras o atrás de las cámaras, porque pues nosotros ahora sí que nos enseñaron a hacer de todo. Mi papá nos enseñó desde todo, Qué desde bueno. jalar cables hasta todo lo que se requiere para una película, ¿no? Entonces yo me dedico a eso, y pues también, después del fallecimiento de mi papá, la verdad es que cada quien lo manejó diferente, ¿no? Yo la verdad es que sí, me dolió muchísimo la muerte de mi padre, que mi papá no murió joven, no murió de un accidente, murió porque pues todos nos tenemos que morir un día, y era un hombre que trabajó muchísimo, desgastó su cuerpo mucho, pero ya no murió tampoco tan joven, murió a los 86 años mi papá, Sí. pero a mí me pudo mucho, y la verdad es que yo veía una película de mi papá en la televisión y me dolía el estómago. Entonces me retiré un poco, me dediqué a otras actividades industriales también, y, y después después regresé con la parte de producción, Ok. En la actuación, pues tengo pensado Ah, regresar, muy bien. hacer algo. Pues la verdad es que pues nací actor, pues la verdad es que me enseñó todo esto mi papá, pero la verdad ni he hecho, ay, perdón, ni he hecho un argumento para mí, como no sabe tampoco la gente que voy a trabajar, ni me han ofrecido algo que me guste, porque sí me han dicho, ¿no? Pero hubo una época que estuvieron haciendo videohomes y todo eso, y la verdad es que eso a mí nunca me gustó. Usted es muy inquieto y seguramente habrán muchas cosas. Me acordaba ahorita de su prima, Titina Romaya, a quien le mando un saludo con muchísimo Sí, cariño y de quien tengo el honor de ser su amigo. Ella compone canciones, es claro. muy inquieta, pinta y compone canciones y tiene muchas inquietudes. Usted también está de alguna manera inclinado hacia el aspecto musical. Creo que es manager Exacto, sí, fíjate que de cantantes. exactamente, ahorita estoy dentro de la parte del espectáculo también. Ok. También sigo producción porque yo produzco videoclips para mis cantantes, Ah, ok. y también para de repente uno que otro cantante que les gusta lo que hago y me hablan para que les haga sus videoclips, pero principalmente produzco, y he lanzado nuevos valores. O sea, no es que agarre tanto la carrera de algún artista ya Sí, hecho, sino que me gusta desarrollar, ¿no? Lo que ya no hacen las disqueras, sí, y cuando ya están desarrollados es cuando ya se vienen a acercar, óyeme, pues fíjate que ya me interesa, pues ya no me interesas tú porque ya todo lo invertí yo, ¿no? sí, sí. Entonces sí, exactamente, soy ahorita manager y productor de algunos cantantes, sobre todo me he especializado mucho en la parte, porque la música tiene sus especialidades. Hay una especialidad que es el rock, otra especialidad pues es la música cristiana, o la regional mexicano, o ¿cómo se llama? El jazz, o bueno, y para eso pues son públicos diferentes, Sí. son maneras diferentes de promocionar y todo, y yo estoy más enfocado hacia el regional mexicano. Bueno, pues seguiremos al pendiente de sus proyectos, si usted nos lo permite, y muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Fue para mí un placer enorme haber charlado, que el público conozca un poco más de usted y sobre todo recordar a don Ismael. Agradezco mucho en todo lo que vale el habernos recibido en su casa y aquí seguiremos. Pues muchas gracias, les agradezco mucho, y pues la verdad es que me da muchísimo gusto que conozcan un poquito más respecto de mi vida, de la vida de mi padre, de todas esas anécdotas tan bonitas, y pues los invito a que pues
hay varias plataformas donde pueden seguir viendo las películas de mi padre, plataformas digitales, está Amazon, está Claro Video, pues hay varias donde, donde las pueden ver y todo eso, y pueden ver películas, si no las conocen, hay películas que realmente son una joya del cine mexicano. Muchas gracias, gracias. ¿En qué cámara me despido? ¿Aquí o acá? Acá. Y hasta aquí esta entrevista. Hasta la próxima, amigos.